Muy buenas a todos, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Y nada, venimos otro día más con el oro, con otro análisis, después de la decisión de tipos de interés de ayer, que bueno, como sabéis se recortó un punto básico. Y nada, vámonos directamente con el gráfico. Como veis, ayer dejábamos trazado este canal ascendente, veníamos de romper lo que es la tendencia esta en 15 minutos, bajista, y bueno, dejó aquí una operación bastante buena de long, como os comenté. Y nada, directamente íbamos a buscar ya lo que era el techo de este canal y cuando dejé subido ya el análisis lo rompimos, ¿vale? Fuimos a buscar la zona de 4040 que os comenté como primer objetivo y casi la conseguimos, pero bueno, dejó aquí también un low pequeñito, pero luego se volvió a meter dentro del canal, dejando pues bueno, otro movimiento pequeño en short hasta lo que es el suelo del canal. Y bueno, vámonos ya directamente con lo que pasó en los tipos de interés. Como veis, no proyectamos a la zona más alta de arriba, entonces ya borramos esta zona de momento. No la zona, sino la proyección, para limpiar un poco lo que es el gráfico. Y nada, vamos a dejar el gráfico un poco más curioso. Y bueno, como veis, esta zona de por aquí, que íbamos a buscar antes de la noticia como posible predicción. Como ya sabéis, yo os mando lo que es el análisis casi 12 horas antes de lo que fue la noticia, entonces es lógico que al final las horas no se ajusten en el momento ni se pueda predecir al momento lo que pueda pasar, porque de primeras a mí no me importa lo que pase en la noticia porque no operamos la noticia como tal en estas velas, cosa que es bastante absurdo, ya os lo digo. Y bueno, nosotros lo que hacemos es minutos o horas después justo del análisis es entrar en esta operativa, cazar estos movimientos al alza hasta estas zonas o bien cuando se vuelve a meter en el canal estos shorts. Entonces lo que es la noticia en sí, la gran vela, no tiene ningún tipo de importancia, entonces tampoco os preocupéis porque yo mandé el análisis muchas horas antes de ese tipo de noticias porque para ser rentables no necesitáis operar este tipo de noticias lo que es la vela grande, porque lo único que seguramente hagáis es quemar la cuenta. Así que nada, como veis, la zona, aunque os la marqué, como que podía ir a la baja y testear este suelo del canal y tirar para arriba, lo que hizo es testearlo en la noticia. Como veis aquí a las 7 fue a 3400, 3940 y pico, 40, y volvió a subir. ¿Hasta dónde? Pues como veis por aquí, al canal por fuera, no pudo superarlo y volvió a caer, ¿vale? Entonces al final este canal, cuando volvió el precio a ir, sí que actuó como resistencia, ¿vale? Entonces como veis, no sé si ya se aprecia bien, pero estamos claramente en una zona de lateral, de acumulación, que bueno, ya os dije hace un análisis y hace un par de ellos también, que lo más posible es que acumuláramos en esta zona de los 4000. Y nada, por eso estos días igual no deja movimientos tan exóticos como viene dejando estos días con estas tendencias tan buenas. Pero bueno, igualmente vamos a hacer el análisis, limpiamos lo que es el canal esta proyección, vamos a ir quitando cosas. Y bueno, esta zona, como veis, la vamos a mantener porque es bastante buena y la ha respetado muchos días, ¿vale? La que os dejé hace 2 días, exactamente. Entonces esta zona, ojo, interesante, que como veis son los 3915. Entonces esta zona vamos a mantenerla, ajustamos lo que es el techo de la sesión por aquí, ¿vale? Y bueno, de primeras, ¿qué podemos ver? Pues como veis, un rango entre la zona de los 3900 prácticamente a la zona de los 4020, 4040 casi. Bueno, entonces aquí podemos hacer lo que es un rango, ¿vale? De esta zona de por aquí. Bueno, se podría marcar pues hasta aquí más o menos una acumulación y bueno, aquí no me interesa que se vea tan claro, así que vamos a ponerlo un poco más, bajar la opacidad, digamos, para que se vea lo que es la gráfica, ¿vale? Como veis, seguimos manteniendo la proyección del triángulo, que es la que ha actuado de suelo clave estos días.
Así que por esa parte genial, súper bien, porque nos ha dejado una zona muy muy robusta aquí. Y es más, esta zona igual la ponemos hasta de un color ya amarillo, como una resistencia, un soporte decente. Aunque bueno, la vamos a dejar en azul de momento para marcar lo que es el techo de la sesión de Asia y el suelo. Pero bueno, tener en cuenta que esta zona es bastante importante. ¿Qué podemos ver más hoy? Pues bueno, después de lo que es la noticia, dejo esta tendencia, como veis, en 15 minutos. La ponemos en rojo porque bueno, es bajista. Hicimos lo que viene siendo un doble suelo en la zona de por aquí, que hemos marcado, que ya os digo que viene siendo clave de la proyección del triángulo, que como veis está actuando como un suelo bastante potente, 3915, y tiramos al alza. Ya por aquí nos podemos dejar las siguientes entradas, que serían, bueno, como veis aquí rompimos al alza la tendencia, podemos tener un movimiento de este estilo, ¿vale? En el que el precio testea, como veis, la tendencia y podríamos ir a buscar los 4000. Aquí en esta zona podríamos salir directamente o proyectar más a la zona de 20, 40 como máximo, ya os digo. Pero bueno, tal y como está el mercado, que está reaccionando en los suelos y techos de forma bastante lateral porque es una acumulación, yo lo que haría es salir directamente en la zona de 4000 o la zona de antes de 3900 y pico. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en estas zonas de 4000 es la mayoría de la gente es vender en estos precios. Entonces a mí me interesa salir un pelín antes para que no me cace el mercado y se me devuelva el precio, ¿vale? Esto es un consejo que es bastante simple pero bastante útil, que es simplemente salir antes de los niveles psicológicos, ¿vale? Si eres nuevo, yo creo que este consejo te viene bastante bien. Y bueno, si ya llevas un tiempo, creo que estarás de acuerdo conmigo que es interesante esto, ¿vale? Otra opción que tenemos por aquí sería que el precio vuelva ahora a meterse en esta tendencia de 15 minutos. Podríamos tener un movimiento a la baja, un testeo, para luego caer directamente al suelo de los 3915, ¿vale? Un movimiento de este estilo. Entonces esto lo marcamos en rojo y bueno, podemos añadir aquí unos círculos que como veis me gustan mucho. Y bueno, los ponemos aquí como posibles zonas de rebotes siguientes. Aquí sería un testeo en esta zona de por aquí para subir, con ventas en la zona de eso. Primero sería el techo, los 3980 y pico, y luego ya los 4000 o la zona de por aquí arriba, ¿vale? Ya os digo que esto es para más movimiento un poco más ambicioso, pero bueno, puede darse perfectamente porque como veis los 4000 y 4000 y pico están actuando como un imán absoluto del precio. Y bueno, como veis, simplemente vamos a tener en cuenta en estos laterales tanto la zona de arriba como la zona de abajo, para intentar cazar los movimientos en el medio, aprovechando los suelos y los techos, para incorporarnos en long o en compras en la zona de abajo y en shorts en la zona de arriba. Aunque ya os digo que tampoco es obligatorio operar laterales, pero bueno, sí que es verdad que este tipo de laterales ya hay un rango de casi $100 o los pasa, y da tiempo de sobra a hacer operaciones de 10, $20 tranquilamente. Entonces estas zonas las vamos aquí a dejar indicadas, ¿vale? Para que las tengáis en cuenta. Que bueno, estamos básicamente en una zona de acumulación. Y os preguntaréis también, vamos a repasar lo que ocurrió ayer, porque lo que es el precio a las 7 de la tarde bajó. Y bueno, básicamente tuvimos un recorte de tipos de interés, que como sabéis esto lo que hace es devaluar la moneda local, como es la del dólar, y hacer que bueno, los inversores vayan directamente a mercados donde puedan proteger su capital, como es el tema del oro, los metales preciosos, ya que bueno, al final los recortes de tipos lo único que hacen es abaratar el dinero fiat, fiduciario,
Y pues bueno, al final este tipo de recortes favorecen al oro. Entonces, ¿por qué aún así bajamos en este periodo corto? Pues bueno, como veis, como os expliqué ayer, la subida se estaba dando cuando os pasé el análisis y el mercado dio por descontado esa bajada y reaccionó de forma alcista, pues bueno, hasta la siguiente zona de resistencia, que podéis haber aquí sacado un movimiento ya alcista, una operación bastante decente, y lo dio por descontado y el precio reaccionó cuando salió la noticia, pues ya un poco a la baja, ¿vale? Es lo que se suele decir el sell the news, o bueno, comprar el rumor y vender en la noticia. Y lo que hicieron es, dieron por descontado la bajada, subió el precio y bueno, cuando salió la noticia bajó y se volvió a acumular en esta zona, ¿vale? Suele pasar bastante, ya os digo, si hubiera sorprendido con una bajada un poco más agresiva, nos hubiéramos ido ya a la zona segunda de arriba que os había marcado. Pero bueno, a la larga yo creo que si seguimos con esta política de bajar los tipos de interés, aunque estemos con la inflación por las nubes, cosa que es absurdo porque vamos a seguir explotando la inflación, pues va a seguir subiendo el oro, ¿vale? Ya os digo que no tiene ningún sentido y es de las pocas veces que pasa en la historia que se bajan los tipos de interés cuando la inflación está insostenible, pero bueno, supongo que hay que seguir manteniendo la burbuja, como os dije el otro día, y seguir pumpeando los mercados de forma absurda para mantener esta farsa en la que estamos de economía, porque no deja de ser una farsa. Y bueno, dicho esto, tenéis por aquí las opciones que, bueno, no son muchas hoy, pero bueno, el resumen es ese: vender en la zona de arriba del canal, comprar en la de abajo, esperar los cruces de media en estos testeos que acompañen al alza en 15 minutos y en una hora, ¿vale? Pero como veis ahora se están cruzando al alza de nuevo. Si se diera ahora este cruce de la media de 8 al alza, podríamos incorporarnos en el long, buscar estas zonas que os he dicho. Y si se diera la baja en la zona de arriba, pues lo mismo, ¿vale? De todas formas tenéis en el curso explicado lo que es este uso que hacemos de las medias y el método completo en definitiva que usamos, la media de 8, la media de 20, cosas simples, ya os digo que no usamos grandes indicadores, sino eso, el tema de bloques, que como veis hoy tampoco podemos marcar muchos porque bueno, podríamos marcar esta zona aquí, pero ya la tenemos marcada con una tendencia y este bloque grande de acumulación que hemos hecho, entonces tampoco quiero saturar la gráfica de más bloques así clave porque tampoco los hay. Ya os digo, quitando esta zona de abajo y la de arriba. Y nada, repasamos un poco el calendario. Como veis, tenemos ventas de vivienda, el PIB trimestral, que puede ser bastante bueno. Se espera una previsión menor. Vale, esto es el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Aunque ya os digo, no os obsesionéis mucho con las noticias porque en mi experiencia son simplemente excusas para mover el precio de un sitio a otro, nada más. Sí que conviene interiorizar en lo que es, pero bueno, para eso tenéis el curso. Y la decisión de tipos, que bueno, al final suelen seguir la estela de Estados Unidos, Europa, con mantenerlo o bajar un pelín los tipos, en este caso igual un punto básico o dejarlo igual. Y nada, por ese aspecto tampoco creo que se mueva el mercado demasiado con los tipos de Europa, suelen reaccionar más a los de Estados Unidos. Y bueno, como veis por aquí tenéis este tema que es bastante importante, que es la tensión de Estados Unidos y China con las tarifas, el shutdown de la economía, que bueno, ya seguimos sin llegar a un acuerdo con la Reserva Federal para bueno, el tema de presupuestos y todo eso, y esto sí que es importante para el oro y sobre todo el tema también del acuerdo con China, ¿vale? De las tarifas y todo, todo lo que nos tiene acostumbrada a esta guerra a Trump, ¿vale? Aunque ya os digo que vamos a usar esta baza y esta otra, el shutdown, como, como posible, bueno, al final excusa para romper lo que es la acumulación. En estos días vendrán seguramente con más tensión con el tema del shutdown del gobierno, en que está la operativa como parada en muchos aspectos, porque no han llegado a un acuerdo con la Reserva Federal. O con el tema de las tarifas, seguro que nos despertamos mañana o pasado con que, bueno, hay más aranceles o hay un acuerdo con China y entonces el oro igual se desploma, aunque bueno, ya vemos que eso es alcista para el dólar y para el gobierno de los Estados Unidos, entonces se pierde un poco lo que es
el gusto por mantener la reserva de valor, que es el oro, y a la contra, básicamente el oro reacciona al alza cuando pues, no tenemos acuerdos con el tema de Trump, cuando estamos en vilo con el tema de lo que es el acuerdo con la Reserva Federal que tampoco se ha dado y estamos en shutdown. Bueno, eso es al final un poco el concepto, pero ya os digo que lo usan como les plazca a ellos. Básicamente usan las noticias para mover el precio como les da la gana. Así que mejor basarse un poco en la acción del precio, tener en cuenta como consejo las noticias a qué hora son, pero ignorarlas completamente, simplemente pues las podéis repasar luego, o al menos este consejo para la gente que empieza más nueva, porque no os interesa para nada meteros en este tipo de velas grandes de los tipos de interés, porque ya os digo que lo único que os va a hacer, como os he dicho antes, es o quemaros la cuenta o tener un disgusto, como lo tuve yo en la NFP, por ejemplo, de 2019, que perdí 70.000 euros. Tenéis el vídeo ahí por el canal, que bueno, no sé si es de lo que es de perder a 70.000 a Trader Pro o algo así es. Lo podéis buscar por el canal luego y veis la experiencia, que es bastante impactante. Pero bueno, seguro que os ayuda. Y poco más que decir, chicos. La verdad es que un mercado bastante soso, como se dice aquí en España, bastante insípido después de la decisión. Pues bueno, vemos este tipo de resaca, al final el mercado no sabe para dónde tirar, esperando la nueva excusa que se saquen de la manga, y eso a nosotros pues nos limita un poquito, porque como veis nos deja en una acumulación bastante obvia en un lateral. Pero bueno, aún así repasamos las opciones por última vez, que serían rupturas al alza en esta tendencia de 15 minutos, testeo y podríamos buscar longs hasta la zona de nuevo de 3.980, 4.000 o 4.020 o 40 ya en escenarios más grandes, ¿vale? Y lo mismo a la baja, podríamos tener movimientos de nuevo, hacer un triple solo o incluso perforarlo y llegar a los 3.800 y pico, 3.900, esta zona de aquí de nuevo, o la de aquí abajo, que la vamos a marcar. Ya os digo que esto podría pasar sin problema, ¿vale? Incluso os voy a dejar esta ruta por aquí, ¿vale? Como opción. Y bueno, siempre esto acompañarlo con el cruce de medias, un poco con la reacción en los suelos y en los techos de sesión, que ya os digo que eso lo podéis ver en el curso. Y poco más, ya os digo, tenéis el curso en la descripción con el link, más de 4 horas de contenido. La verdad es que está cogiendo un recibimiento muy bueno por los comentarios, por todo lo que me estáis diciendo. Os está ayudando un montón y la verdad que me alegro mucho, porque para mí ha supuesto un esfuerzo bastante grande regalar este contenido, que otros pues los venden por miles de euros y aún encima te lo venden por miles de euros sin tener resultados. Nosotros ya os digo que venimos, por ejemplo, de quedar segundos en la Copa de esta internacional de Ninja Trader de más de 10.000 personas. Y eso, que estéis tranquilos, que estáis copiando o estáis aprendiendo de una persona que de verdad tiene resultados. Y no es porque me amerite a mí, simplemente es la realidad y me baso en hechos y bueno, en cosas refutables que podéis comprobar como vosotros mismos en la comunidad aquí de Telegram, que está gratuita y tenéis el link también en la descripción. Ver resultados de todo tipo, en cuentas reales, fondeos, aquí pues miles de resultados. Y nada, también las novedades del canal para que no os perdáis nada. Y una cosa súper importante también es el tema del algoritmo de la estrategia automatizada que tenemos de la comunidad, que podéis hacer ahí a gratis. Llevamos aquí acumulando un 16 y pico, casi un 17% de rendimiento en los últimos 3 meses y la verdad que está genial. Podéis disfrutar de todo esto gratis, del algoritmo también, enviando un mensaje aquí a soporte y siguiendo bueno, los pasos del canal que veis aquí. Y nada más, chicos, que contaros. Una sesión bastante lateral y bastante aburrida, como quien dice. Pero bueno, ya os he dejado un poco las opciones. Zonas de abajo de compra, zonas de arriba de venta, zonas intermedias con esta tendencia para incorporarnos al movimiento. Y ya os digo, poco más que añadir en la sesión de hoy.
Si os gusta el contenido, os agradecería que os suscribierais porque a mí me ayuda, ya os digo, un montón y para vosotros es gratis. Y eso, darle like si os gusta. También podéis dejar en comentarios el contenido que queréis que traiga estas semanas, porque como veis os estoy leyendo y contestando a todos. Y esa es un poco la premisa que tengo, de dar un trato bueno a todos los que estéis aquí conmigo todos los días y ayudaros en todo lo que pueda. Y nada, eso chicos, pasar buena sesión de hoy, tranquilos, si está lateral, no os volváis locos, esperar a rupturas. Si no tenéis que operar, no operéis, porque es una tesitura un poco más complicada estos laterales. Y nada, sobre todo cabeza y mente fría y mucho éxito, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.